Buenas tardes, bienvenidos a otra nueva entrevista en este espacio que hemos denominado Al Palo, donde principalmente vamos a hablar con amigos, compañeros del fútbol, del deporte canario, y después de varias entrevistas con entrenadores de la regional preferente, subimos un escalón y hoy queremos hablar con Maxi Barrera de esta tercera división, de su Atlético Paso. Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diseo, ¿qué tal? Situación un poco surrealista, sin duda alguna, algo que nadie se podía imaginar hace pues apenas un mes atrás, pero bueno, ¿cómo lo estás llevando tú? Sí, la verdad lo que tú dices es una situación surrealista de película, ¿no? Muchos hemos visto películas de este estilo y la verdad es que asombrado y bueno, lo llevamos bien dentro de lo malo, pues intentar estar resignados y como te dice todo el mundo, ¿no? Intentar tener la cabeza ocupada y hacer cosas para que esto pase lo más rápido posible. Exacto. ¿La familia y toda la gente cercana, todo el mundo bien o has tenido por ahí algún incidente? No, gracias a Dios, todos bien, todos tranquilos y todos esperando también para poder vernos. Bueno, es casi la primera pregunta que le hago a todos los entrenadores porque un poco tiene que ver con ambas cosas, ¿no? Con esta situación de la crisis del COVID-19 y con el fútbol. Y me refiero a qué crees que va a ocurrir con lo que resta de temporada. Y aparte, como segunda pregunta, ¿qué te gustaría a ti que ocurriera con lo que resta de temporada? A ver, a mí lo que yo creo que va a ocurrir es que se suspenderá. Sinceramente, es lo que yo creo. Veo muy complicado que esto se pueda reanudar y dar en normalidad todo. Lo veo muy difícil por muchísimas cosas, por muchísimos aspectos físicos, económicos, logísticos. Veo muchas dificultades para iniciar la competición. Y a la segunda pregunta, ¿qué es lo que quiero yo? Pues obviamente quiero que se juegue. Estamos en una situación en la que podemos optar al playoff y queremos aprovecharla, porque bueno, al final un año que está yendo bien y que queremos terminarlo, pero bueno, al final nos adaptaremos a cualquier cosa y aceptaremos cualquier cosa que nos diga. Sí, evidentemente en el momento del parón, quinto en la clasificación, pero muy cerca de ese grupo de cabeza en el que han estado prácticamente los cinco ahí peleando toda la temporada y bueno, pues que terminara de alguna manera así sería una pena, pero evidentemente aquí como siempre decimos lo prioritario es la salud, no podemos poner a los jugadores a jugar y más en una tercera división donde ya mm, se complica con el tema viajes, ¿no? En otras categorías del fútbol regional, pues casi no hay viajes y todo es un poquito más sencillo a la hora de a lo mejor de poder tomar algunas decisiones, pero claro, aquí también hay un tema de desplazamientos en avión y la cosa se complica un poco más, entre otros factores. Con lo cual, lo que parece que va a suceder es que esto se va a cancelar, pero claro, hemos escuchado ya muchas opciones, la de jugar dos partidos por semana. A mí me parece que en este tipo de ligas donde en la tercera pues podemos encontrarnos a lo mejor en un nivel semiprofesional, pero donde hay muchos jugadores, Maxi, que también compatibilizan su trabajo o estudios con el fútbol, todo esto en esta categoría también es difícil, ¿no? Es muy complicado y jugar no solamente por el aspecto físico, sino si te van a tocar partidos fuera de casa entre semana también, ¿no? Entonces, al final, que un futbolista viaje entre semanas, perder todo el día es complicado también, porque no son profesionales de esto. Pero te digo, nos tenemos que adaptar y tenemos que intentar ser lo mejor posible. Está claro que la liga va a perder mucha calidad. Este año yo creo que ha estado muy fuerte, con muchísimos equipos potentes, con equipos que tienen muy buenos futbolistas, muy buenos entrenadores, que han trabajado muy bien y que se estaba viendo fútbol en tercera división. Yo la verdad es que de los años más fuertes que recuerdo. Pero es que no vamos a volver así ninguno, ni Claro. físicamente ni mentalmente, ni los entrenadores, ni los futbolistas, ni los aficionados, ni los dirigentes. Aquí todo el mundo ahora mismo tiene un problema personal que prevalece por encima del fútbol y nadie va a llegar centrado al 100%, es imposible. En tu caso particular, te has quedado en La Palma. Sí, me pilló aquí en La Palma y estamos aquí. Al principio, pues todos pensábamos, éramos optimistas, pensábamos que era una cosa de semanas,
de pocas semanas y que todo volvería a la normalidad, y luego poco a poco se ha ido complicando todo y hemos estado aquí a la espera. Gracias a Dios aquí pues está bien, yo tengo espacio pues, para despistarme un poco y la casa es amplia y la verdad es que contento de estar aquí porque me pilló bien, pero bueno, lejos de la familia. Claro. Bueno, y en cuanto al equipo, ¿algún plan de trabajo en especial para los jugadores? ¿Cómo se ha planificado un poco este parón? A ver, nosotros hemos hecho un trabajo adaptado a los medios que tengan y el espacio que tenga cada futbolista, ¿no? Hemos hecho intentar hacerlo lo mejor posible y lo más profesional posible para que mantengan la condición física. Jeremy, el trabajo físico, hay un trabajo tremendo y hacemos un seguimiento de pesos, hacemos un seguimiento de ejercicio y evaluamos muchísimas cosas. Luego estamos haciendo reuniones semanales por Zoom e intentar vernos las caras, hablar, levantarles un poco el ánimo y cada vez es más complicado, cada semana es más complicado porque ellos ven muy lejos volver a competir y luego están desanimados porque cada uno tiene su situación. Hay futbolistas que viven del fútbol en tercera división, aunque parezca mentira, el único ingreso que tenía era el fútbol. Al pararse esto, los gastos siguen caminando y los ingresos no entran. Al final son, lo que te decía antes, son situaciones que te llevan a que no te puedas concentrar en el fútbol, sino te concentrarte en buscar solución. Claro. Pero encerrado en casa, ¿qué solución vas a encontrar? Comerte la cabeza y desanimarte, ¿no? Y es un poco el trabajo que nosotros intentamos con ellos, el cuerpo técnico, e intentar animarlos, que sepan que están cerca y que en lo que podamos lo vamos a ayudar, que es el momento de estar todos juntos. Estupendo. Bueno, hablando un poquito de cuerpo técnico, del club donde te encuentras, en tu primera experiencia en dicho club, el Atlético Paso, ¿qué te has encontrado? ¿Qué tal se encuentra el club? Y también un poco háblanos de con qué medios cuentas, ¿no? En cuanto a el cuerpo técnico y todo lo que tienes al alcance para poder trabajar por ahí. Bueno, pues el club, la verdad es que yo he estado encantado. Es un club muy cercano, muy familiar, con dirigentes muy campechanos, como digo yo. Eh, Tenemos todos los medios del mundo, porque al final el club siempre, el momento en el que yo fiché, me dijo que querían hacer algo bien hecho, que querían estar en la categoría sin pasar ningún tipo de apuro, ir profesionalizando el club poco a poco, ir haciéndolo un poco más a la categoría y todos hemos ido creciendo durante el año porque también los resultados han sido positivos. Entonces, crecer con las victorias es mucho más fácil que crecer con las derrotas, ¿no? Y luego tenemos un cuerpo técnico, tenemos un preparador físico, tenemos un entrenador de portero, tenemos un segundo entrenador, un fisio. La verdad es que el club se mueve muy bien, trabaja muy bien con patrocinadores, tenemos una clínica de fisioterapia que es una maravilla y que nos tiene a los jugadores con un trabajo preventivo tremendo que nos facilita mucho las cosas tanto al preparador físico como a mí. Y la verdad que es un club que es cercano, estamos al día económicamente y la verdad es que ha estado en todo el año con nosotros, apoyándonos, como te dije antes. Obviamente los resultados lleva a que todo vaya más fluido, ¿no? Y los resultados han sido muy buenos. Hombre, evidentemente yo creo que en las quinielas de muy pocos entraba el Atlético Paso esta temporada, entre otras, bueno, pues ser un recién ascendido, pero también es verdad que a nadie se le esconde que contratándote a ti y trayendo a algunos jugadores que son conocidos y con experiencia en tercera, no había que por lo menos dejar de tenerlo en cuenta, ¿no? Un poco el equipo tiene a jugadores que conocemos ya bastante en la categoría, tú has estado ya en varias temporadas diferentes y con diferentes clubes en la tercera división canaria y por todo ello no sé si crees que el equipo en esta temporada está donde debería estar. No sé, si crees que se han superado, crees que la temporada como la has visto desde dentro. A ver, en un principio la idea principal cuando se reúnen conmigo es lo que te dije antes, era intentar tener un equipo competitivo para no pasar problemas en la categoría y hacer una temporada de transición, que es la temporada de transición es muy difícil y la segunda temporada también, después de subir, es muy complicada, ¿no? Mantener las expectativas. Entonces, ese era el objetivo, tener una temporada de transición sencilla. Sí es cierto que a medida que vamos haciendo el equipo y que vamos trayendo futbolistas y que al principio futbolistas que eran una apuesta, quizás no una apuesta, sino que venían
de una categoría inferior, como es el caso de Chema o el caso de Juan Marocha, que son grandísimos futbolistas, pero que llevaban un año o dos en la preferente de La Palma. Eran apuestas que teníamos que ver cómo iban a salir, ¿no? Y la verdad es que luego ha salido perfecto. El nivel de los futbolistas es fantástico, el nivel de entrenamiento es fantástico y te esperabas estar ahí. Al principio no, pero sí llegó un momento cuando empezamos a competir, el primer partido contra el Gran Tarajal, sí vi que teníamos mucho potencial, que manejábamos muy bien los tiempos del partido, que éramos capaces de ser maduros, de trabajar todos los aspectos del fútbol y vi un equipo completo en muy poco tiempo. Ten en cuenta que nosotros tenemos un solo futbolista del año pasado, que es Chema. El resto son todos futbolistas nuevos. Por mucho que fiche buenos futbolistas, es muy complicado que en tan poco tiempo se hayan acoplado tan bien y lo han hecho perfecto y la verdad es que trabajan como caballos. Yo creo que por el nivel que tienen, estamos obligados a estar en playoff, pero por todo como se ha hecho todo, la transición, el subir de categoría, el muchos futbolistas nuevos de diferentes sitios, creo que lo hemos cogido muy bien y que estamos bien, estamos dentro de nuestras posibilidades. Muy bien, aunque algo ya hemos podido ver por ahí en algunos vídeos y en algunas redes sociales, ¿cómo vive la gente del Paso del fútbol por ahí? Yo nunca he visto una cosa igual en mi vida en tercera división. Tú ten en cuenta que la media de aficionados que tiene el Paso este año es de 800 personas, la media. Ha habido partidos contra el Marino que se meten 1.200 personas o partidos que se meten, como el otro día, 1.800 personas contra el Tenisca. Esto es un disparate. Los seguidores están locos con el Paso, están locos con el equipo, están deseando cada domingo que jugamos en casa, es una fiesta desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, o sea, no solamente en el partido, sino antes y después del partido, y la verdad es que es una gozada. Ellos en casa es muy difícil ganarnos y en gran parte gracias a ellos, porque ellos apretan y los futbolistas corren más y los futbolistas lo intentan hacer mejor y no se relajan. Ellos ayudan mucho a que el entrenador ayuda a que el entrenador meta intensidad en los futbolistas. La afición es importantísima y en el Paso ha sido una cosa increíble. De todas formas, el fútbol en La Palma en general se vive de una manera diferente a como se puede vivir en los otros sitios donde he estado, ¿no? Aquí son muy apasionados, será que hay menos cosas que hacer a lo mejor y entonces el fútbol es una evasión o una pasión para ellos y la verdad es que es impresionante y digno de admirar. Bueno, hablando de clubes de experiencia, has estado en así un poco lo más reciente, pues en la Unión Deportiva San Fernando, también recordamos aquella etapa en el San Pedro Mártir, entre otros. ¿Qué nos puedes contar de tus experiencias, la mejor, la más positiva y también a lo mejor la más negativa? Yo creo es que es muy tópico, pero de todas tengo experiencias positivas. Sinceramente, la más positiva ha sido este año. No por la trayectoria deportiva, incluso tenemos la posibilidad de no jugar ni playoff, sino yo creo que es la temporada en la que más evolución he visto en el fútbol de mis equipos, en la puesta en escena de un equipo de fútbol. Yo creo que tengo una plantilla maravillosa, no solamente por calidad técnica, sino por hemos conseguido ser un grupo humano espectacular y por esas cosas yo creo que, y aparte que estoy bien y estoy muy cómodo, yo creo que por esas cosas creo que es la mejor temporada sin duda desde que yo soy entrenador. Y la peor, quizás el año pasado, el final del año pasado en Lanzarote los 5 últimos meses fueron muy duros, fue un año en el que hubo 3 presidentes, en el que hubo varias directivas, en el que había mucho cambio, no tuvimos nunca estabilidad y encima en lo deportivo nos pegamos un batacazo impresionante en la última jornada, ¿no? Que fue ya, si ya estábamos mal y estábamos pasándolo mal, eso fue un palo en la cabeza para enterrarnos. Bueno, pues hablando justamente de ese momento a lo mejor negativo, que al final yo creo que en esto, no sé si estarás de acuerdo conmigo, cuando pasa el tiempo nada es negativo, en el sentido de que es aprendizaje, ¿no? De todas las cosas que uno va viviendo y donde en ese momento pensó que mal lo estoy pasando, que momento a lo mejor no tenía que haber decidido quedarme por aquí. En el caso, por ejemplo, a lo mejor hipotético del que acabas de hablar, pero seguramente que con el tiempo, no sé si te pasa a ti también, Maxi, dice, oye, pues no, todo aquello aprendí de muchas cosas a lo mejor que no me van a volver a pasar o que no voy a volver a hacer. No sé si estás de acuerdo un poco con eso. Sí, está clarísimo, no porque haya sido un momento malo o unos meses malos,
no volvería a estar. Si le diera para atrás el tiempo, volvería a estar otra vez y encantadísimo. Fueron momentos duros para mí a nivel personal como entrenador, como persona, fueron momentos muy complicados porque pasaron muchas cosas en muy poco tiempo, muchos cambios en poco tiempo, pero sí es cierto que luego hay actuaciones que si me pasan ahora, pues voy a actuar de otra forma, mucho mejor porque ya las he vivido y cometí errores en esos momentos porque al final la inestabilidad, el no tener la calma suficiente para tomar decisiones, la presión, la Unión Deportiva Lanzarote es un club que ejerce muchísima presión hacia el futbolista y hacia el entrenador porque tiene unos pensamientos de grandeza, como tiene que ser un club representativo, y así lo sabía cuando fiché, pero cuando tienes ese nivel de presión y luego el otro nivel, en donde tienes que tener estabilidad y tal, no está equilibrado, es muy difícil mantenerse tú como persona y como entrenador equilibrado, es muy complicado. Yo reconozco que no estuve a la altura en muchos momentos en la fase final del Lanzarote, no estuve al 100% porque era imposible estar al 100%, pero es que los futbolistas tampoco estuvieron al 100%. Claro. O sea, al final, el batacazo, todo lo que pasaba en el club se vio reflejado en un batacazo deportivo importante que hizo mucho daño a todo. A mí como entrenador me hizo muchísimo daño el quedarnos fuera de playoff en el último partido en casa. Eso fue para la isla de Lanzarote fue un fracaso y para mí como entrenador fue un fracaso. Pero como tú dices, de los fracasos se aprende, se toman decisiones distintas e intentas no cometer el mismo error y eso te mejora como entrenador y como persona. ¿De qué manera le gusta gestionar el vestuario a Maxi Barrera? ¿Método un poco más autoritario, más democrático? ¿Por dónde suele tomar un poco el mando? Pues sorprendentemente nunca he tenido una estrategia, yo nunca he intentado tener un papel dentro del equipo como entrenador. Yo he intentado hacer lo que me apetece cuando me apetece. Y cierto es que también aprendes de eso, porque al final yo empecé a entrenar en el San Pedro Martí en preferente tenía 27 años. Tengo 38 años hoy en día. Lógicamente han pasado 10 o 11 años y, y, uno aprende que hay cosas que no puedes hacer que hacías cuando eras futbolista o cuando estabas empezando en esto. Y hay cosas que te reprimes un poco. Pero yo soy un niño chico dentro de un vestuario. A mí me gusta reírme, me gusta gastar bromas. Pero sorprendentemente, sí es cierto que en todos mis equipos he tenido el respeto de los futbolistas. Al final yo creo que he intentado siempre ser claro con el futbolista, ir de frente, intentar decir las cosas como son, y eso desgraciadamente en el fútbol y en la vida te lleva a muchos enemigos, pero al final, si tú me dices una verdad a mí y yo te considero un enemigo, al final no, yo no merezco la pena estar en tu vida, ¿no? Pues eso es un poco lo que me ha pasado. Yo he intentado hacer las cosas bien, he intentado hacer las cosas como soy yo y he tenido el respeto de los futbolistas. Hasta el día de hoy siempre he tenido el respeto de los futbolistas y los he comprometido. La verdad es que yo creo que el 80% del éxito de un entrenador está en el control del vestuario y yo creo que eso es clave. Cuando te pregunté lo de alguna experiencia positiva y negativa, en la negativa pensé que a lo mejor me ibas a nombrar la experiencia por surrealista, más que nada de lo que te pasó en el San Pedro Mártir en tercera división. No, hombre, eso fue una experiencia dolorosa, eso sí, dolorosa sí, pero yo el San Pedro Martí, ten en cuenta que es el equipo que con 27, yo siempre no sé si te lo he contado alguna vez, con 27 años, Oliver, el presidente, se va a fichar al segundo entrenador del Villa Santa Brija de tercera división. O sea, yo tenía 27 años y me pone el San Pedro Martí con unas expectativas de subir a tercera división, casi nada, por primera vez en la historia. Ten en cuenta que yo llegué 27 años, todo lo que te estoy contando, y el primer partido perdemos 1-2 después de que el San Pedro Martí llevara 2 años y pico sin perder en casa. O sea, llega el niño y coge el equipo y pierde 1-2. Un desastre. Hasta diciembre no levantamos cabeza. Fuimos un auténtico desastre. Estábamos siempre enganchados, pero no llegábamos a engancharnos. Hicimos una segunda vuelta espectacular y unos playoffs espectaculares y subimos a tercera y salió perfecto. Después de darte esta oportunidad y después de pasar todo lo bueno que pasa yo en el San Pedro Martín, no puedo decir nada negativo nunca. Es una experiencia dolorosa para todos, incluso para Oliver y para la directiva que tuvieron que retirar el equipo, fue muy doloroso. Bueno, hablando de otras cosas, hablando de, por supuesto, también el tema jugadores, ¿no? Que es muy importante porque al final ellos son los que juegan y los que deciden en mayor medida o no
Ayer le preguntaba yo a uno de los entrenadores que qué importancia tenía un entrenador en el partido, en el momento en el que ya se está jugando el partido, qué porcentaje de importancia tenía el entrenador. ¿Qué crees tú? Hombre, en esta categoría que trabajamos 2 horas al día, 5 días a la semana y jugamos un partido, pues probablemente no nos dedicamos a esto de forma profesional. Yo creo que tiene peso el entrenador, sinceramente creo que el entrenador tiene un peso importante, porque yo creo que al final la clave es mostrarle el camino a los chicos según sus cualidades, decirle dónde se puede situar para recibir mejor, en las zonas que se tiene que mover, cómo puede defender mejor, defender en bloque, defender en equipo, o sea, todas estas premisas que le damos como entrenador hacen, o yo por lo menos intento, que sus cualidades salgan a la luz. Luego ya nosotros podemos tener un peso de un 30% y el resto es de ellos, al final deciden ellos. Nosotros montamos una estructura y ideamos un sistema y vemos cómo va a ir el partido e intentamos contrarrestarlo y le damos las claves, pero luego ellos son los que hacen los controles, los que se viran, los que golpean a puerta, los que buscan el último pase. Yo nunca le he dicho a un jugador dónde tiene que dar un pase. O sea, eso es cuestión del futbolista. Yo le doy las mejores opciones para atacar, para defender o para tener la pelota. Y luego ellos eligen. Bueno, tú sabes que cada entrenador le estamos pidiendo que nos lancen una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién es el siguiente invitado. Lo único que les podemos decir es, pues, mira, va a ser un entrenador, va a ser un jugador o algún dato así general, pero no les decimos quién va a ser. Bueno, pues la anterior entrevista fue con Fran Bordón, justamente entrenador del San Pedro Martí Regional Preferente, y nos lanzó una pregunta para ti que él no sabía evidentemente que ibas a hacer tú, y la pregunta es la siguiente, y así también vete pensando alguna pregunta para que nos la dejes por ahí para el próximo. ¿Por qué parte empezarías a trabajar a tu equipo? ¿Por la parte ofensiva o por la parte defensiva? Por la parte defensiva. Por la parte defensiva, pero por una sencilla razón, porque yo considero que es la parte más fácil de trabajar en el fútbol, o más sencilla. O que la parte en donde los futbolistas pueden ser más disciplinados, ¿no? Es más fácil conseguir que se involucren de manera defensiva, porque los movimientos o las acciones carecen de responsabilidad con balón, entonces el futbolista tiene menos responsabilidad, entonces es más valiente en faceta defensiva. Y yo siempre empiezo por facetas defensivas, conceptos defensivos, a razón del sistema que estamos jugando. Y ofensivamente es mucho más complicado. Lo difícil del fútbol es atacar. Entonces, es complicado defender, pero lo más difícil del fútbol es atacar y meter goles. Entonces yo empiezo siempre por lo más sencillo y vamos construyendo de menos a más. ¿Cuál es el sistema de juego que más le gusta a Maxi Barrera? Bueno, siempre utilizamos un 4-2-3-1, un poco falso, ¿no? Porque al final yo siempre digo que los sistemas dependen mucho de los futbolistas, ¿no? Si tú metes a un media punta en el pivote ofensivo, prácticamente estás jugando un 4-1-4-1, ¿no? Entonces, al final, nosotros siempre utilizamos un pivote, 4 defensas, el portero 4 defensas, un pivote de equilibrio, que nos dé ese equilibrio cuando estemos en ataque, y utilizamos un futbolista muy ofensivo en el pivote ofensivo, ¿no? Y ahí intentamos que tenga más llegada a área, que se incorpore a la línea de medias puntas y que tenga esa más repercusión en el juego de ataque que en primera salida, ¿no? Entonces, un 4-2-3-1, pero un poco adaptado con ese pivote que se lanza a la media punta. Hace ya algún tiempo, justamente creo que fue cuando yo estaba en el nivel 3 de entrenador, eh, en la clase de psicología, pues no sé de qué manera, no recuerdo bien, pero bueno, hablando la profesora psicóloga que teníamos en ese curso, expuso un poco la importancia, ¿no?, de la psicología en el fútbol. Cuando preguntó quién creía en que podía tener importancia la psicología en el fútbol, unos levantamos la mano y otros no. Yo fui uno de los que levanté la mano a favor de que creo que el papel del psicólogo en el fútbol pues tiene mucha importancia. Di mi punto de vista, me pidió que diera mi punto de vista, y vi como otros entrenadores decían que nada, que el fútbol, además me acuerdo de una frase que dijo un compañero en concreto, dijo: el fútbol es algo terrenal y nada de temas de psicología ni historias de estas, ¿no? ¿Qué opinas tú acerca de este tema de la psicología en el fútbol? Yo creo que es fundamental y cada día más.
Antes te decía que, fíjate, te ponía un ejemplo de un equipo de tercera división que sufrimos una presión tremenda, ¿no? De resultados. Cada día en el fútbol, incluso en regionales. Hoy en día, un entrenador en regional, en cualquier categoría regional o en juveniles, te pierde 5 partidos y se va a la calle. Un futbolista no participa en 3 partidos y se marcha a otro equipo. Todos esos aspectos son aspectos mentales, debilidad mental. Y hay debilidad mental, hay en técnicos, hay en futbolistas, hay en dirigentes, en presidentes y en miembros de la federación, ¿no? Aquí hay debilidad mental en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo pasa por momentos mentales complicados. La importancia de la fortaleza mental en el fútbol es clave. Si tú tienes un equipo fuerte mentalmente, disciplinado, entonces tienes mucho camino andado. Es importantísimo. Por lo tanto, si yo necesito un equipo mentalmente fuerte o disciplinado, necesito un profesional que domine esos aspectos. El futbolista necesita desahogarse con alguien, no con el entrenador. El entrenador es su amigo cuando juega y cuando no juega eres su enemigo, pero en tercera división, en primera y en Champions League. Eso pasa siempre. Jamás oirás a un futbolista decir, este entrenador es buenísimo y yo no jugaba. O sea, eso es muy difícil de ver. Entonces el futbolista tiene que entender que lo que prima es lo grupal y ese trabajo al final llega un momento que el entrenador no le llega ese mensaje porque si no juegas, ¿cómo voy a primar lo grupal, ¿no? Entonces, yo creo que un profesional de este tipo en cada equipo sería perfecto. Yo en mi equipo lo tendría siempre. Lo que pasa es que en tercera división nos ajustamos unos presupuestos que tienes que elegir entre una cosa y otra y al final terminas eligiendo o lo más asequible o lo más normal, ¿no? Por así decirlo. Bueno, en todo esto evidentemente yo también opiné, ¿no? Como te dije, que el tema del psicólogo, además ese año yo estaba en el juvenil del San Fernando y el San Fernando había traído una psicóloga para el primer equipo, que si no mal recuerdo lo dirigía Tino Denis en aquel momento. Y vi el trabajo de la psicóloga un poco desde lejos, pero lo veía y hablaba con algún que otro jugador de esa experiencia y todo el mundo me decía que era fabuloso, ¿no? Tener una psicóloga, creo que se llamaba Raquel en ese caso, y era mi primera experiencia de ver a un psicólogo, psicóloga en este caso en el fútbol y vi que era muy importante, ¿no? Pero bueno, en esto siempre ves que hay entrenadores igual que los sistemas, igual que el fútbol defensivo, más ofensivo, cada uno ve el fútbol a su manera y también en este aspecto todo es respetable, ¿no? Pero cuando van, yo creo que sobre todo subiendo los niveles, el tema de la psicología en el fútbol va siendo cada vez más importante y con el paso del tiempo hemos visto como ya es raro ver a un equipo profesional sin psicólogo y ya equipos semiprofesionales pues en gran mayor medida también los han incorporado. En tu caso, ¿tienes psicólogo dentro del staff técnico? No, nosotros tenemos una clínica de fisioterapia que tiene enlace con psicología y con un dentista también, que nos ha venido muy bien el tema del dentista también, donde, a ver, no es gratuito por parte del club, hacen una valoración y después el que necesite tratamiento, pues se puede hacer precio, ¿no? Y lo hacemos con psicología y con el dentista, como te digo. Pero opino igual que tú, es fundamental. Incluso si yo hubiese tenido un psicólogo en mi vida cuando empecé en esto del fútbol, que supiera, que pudieras hablar con él y expresar lo que sentías en cada momento, seguramente que hoy en día hubiese sido muchísimo mejor entrenador o hubiese evolucionado muchísimo más rápido. Uno cuando empieza y tiene una edad, piensa de una forma, se comporta de una forma, habla de una forma y cuando maduras y piensas las cosas y no eres tan espontáneo Impulsivo, ¿no? ni idea explosivo, o sea, que no sueltas todo lo que te viene a la cabeza y empiezas a madurar las cosas y empiezas a mirar por tus intereses, porque de esto del fútbol hay mucho interés y al final dices una cosa un día y la gente te cataloga por esa entrevista que diste o por esas palabras que dijiste en ese día y se creen que te conocen solamente por eso, ¿no? Sabes que tú también estás en esto del fútbol, sabes cómo es, hay gente que habla de ti sin conocerte apenas, ¿no? Sin haber hablado contigo nunca. Pues yo quizás en eso sí he madurado y si hubiese tenido la oportunidad de tener una persona, un profesional a mi lado que supiera mostrarme el camino o por lo menos orientarme, lo hubiese agradecido muchísimo. Por eso creo que es fundamental. ¿Cómo te defines como entrenador y también a la hora de dirigir los partidos? Yo es una pregunta dificilísima, no lo sé. Es que al final definirse uno mismo es complicado hasta si me preguntas si otro aspecto, ¿no?
Yo creo que intento ser lo más profesional posible. Yo intento tener mis entrenamientos preparados a razón de lo que busco cada fin de semana. Intento que mis equipos jueguen bien al fútbol. Intento divertirnos. El otro día me dijeron que la diversión carece de responsabilidad. Yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que se puede divertir en la vida siendo responsable y te puedes divertir en el fútbol siendo responsable. No estoy nada de acuerdo con esa frase. Entonces, yo creo que soy muy cercano al futbolista, soy una persona que puede hablar conmigo en cualquier momento y luego soy un entrenador como todos. Yo creo que hoy en día el nivel de los entrenadores se basa mucho más en las posibilidades que tengas para trabajar y en los futbolistas que tengas para trabajar que en el nivel que tienen. Hay entrenadores en juveniles y en la base, seguramente que lo pones en tercera división en el Paso y lo hacen igual que yo, mejor que yo. Al final, el nivel canario de entrenadores es muy alto y hay entrenadores muy buenos, muy buenos, pero no los que están en segunda B o los que están en tercera o en preferente, ¿no? Por ahí para abajo hay muchísimo nivel y yo tengo muchísimos amigos dentro del mundo del fútbol que saben muchísimo de fútbol. Todo el mundo sabe más o menos lo mismo, luego a ver cómo lo aplicas a tus equipos y ver cómo funciona, ¿no? Porque muchas veces no depende ni de ti. Exacto, sí, a veces hay claves que no están en sí en el conocimiento del fútbol, que evidentemente hay que tener unos mínimos siempre, pero va más allá, ¿no? En cómo gestionas al grupo, en cómo llegas, en el mensaje, son yo creo que muchas cosas que hacen que a lo mejor unos pues puedan estar pues algún peldaño por encima, pero no porque sean mejores en cuanto a lo que es la teoría del fútbol. En fin, hablando de entrenadores, en cuanto a la pregunta, segunda pregunta que te hacía, en el banquillo, ¿cómo eres? Porque yo mira que compartí contigo un año en el San Fernando, yo en juveniles y tú en el primer equipo, pero lo que era en sí, no tuve la oportunidad de ver muchos partidos ese año del primer equipo y entonces me gustaría saber cómo eres, si te catalogas de un entrenador bastante caliente en el banquillo, eres más calmado o cómo lo vives. Mira, pues yo creo que he tenido muchísimas etapas. Yo he tenido etapas de ser muy impulsivo, de estar todo el día chillando, todo el día hablando. Y yo creo que eso lo vas amoldando. Al final, hoy en día hasta me parece un poco vergonzoso, ¿no? El montar un espectáculo y estar todo el día chillando, incluso para el futbolista, ¿no? Una presión añadida al futbolista el tener entrenador todo el día chillando. Intento no meter presión al futbolista, intento relajarme, estar tranquilo, porque al final la clave está en que leas el partido. La clave del entrenador está no en ser que los futbolistas sean un futbolín y que tú los muevas o una play y que tú los muevas con un mando. Yo creo que la clave está en leer el partido, leer en qué está haciendo el rival, cómo lo está haciendo, los puntos muertos que tenemos, dónde podemos hacerle daño, cómo podemos hacer la transición para salir con pelota controlada mejor, cómo te tapa el contrario. Hay muchos aspectos que tienes que analizar como para estar dando chillidos y becerridos, como digo yo, ¿no? Y antes quizás era menos analista en ese sentido, leía mucho peor los partidos, los cambios no eran tan acertados porque era mucho más impulsivo y consigues que el equipo sea más intenso, que juegue peor, que sea más intenso, pero sí es verdad que juegue peor al fútbol, que un futbolista en intensidad defensiva no puede jugar muy bien ofensivamente, ¿no? Es difícil. Entonces al final te vas amoldando. Si tienes que pegar un chillido que espabile a los futbolistas, lo haces. Si tienes que estar callado analizando y ya lo hace y si tienes que apoyarlo lo hace. Yo creo que yo me he ido calmando con el tiempo y antes, por ejemplo, por el tema arbitral, yo creo que en la primera temporada que entré en el San Pedro Martín tercera división, yo tuve ocho expulsiones y llevo 3 años o 4 años en el que he tenido dos expulsiones en 4 años. Al final uno termina moldándose, pero cuando empecé en el San Pedro estaba más en la grada que en el banquillo. Al final te vas afuera, te pitan un penalti que tú consideras que no es y ya sales a decirlo, ya sales a protestar y si ya está pitado, ¿qué te va a hacer el árbitro? Te va a decir, tienes razón y lo quito, ¿no? Al final te llevas una tarjeta y aprendes a dosificar y aunque tengas ganas te muerdes la lengua y te viras para atrás. Hay un apartado siempre muy importante, muy discutido y donde siempre podemos obtener varias versiones y es en el tema de si para ser entrenador
es necesario haber sido un jugador profesional de fútbol. Hablo evidentemente de ser entrenador profesional, ¿no? De ya entrar en niveles un poco mayores, pero ¿crees tú que es indispensable haber sido futbolista profesional para poder ser un buen entrenador en el fútbol profesional? Para llegar, sí. Para llegar, sí, sí tienes que haber sido futbolista. Yo creo que las puertas están abiertas a los exfutbolistas y luego queda una puerta de atrás que llega alguno de rebote y te llega y se mete en la pelea esa y demuestra que lo hace bien y lo tienen que dejar, ¿no? Pero para entrar en el fútbol profesional se necesita ser exfutbolista o es muy difícil que tú no hayas sido un futbolista de renombre y que llegues a ser un entrenador de renombre. Muy, muy complicado. Hay casos, obvios, pero si miramos el porcentaje de entrenadores que han sido futbolistas o entrenadores que no han sido futbolistas, el porcentaje es aplastante. Entonces, el fútbol hoy en día está hecho para eso, para... Pero ¿crees realmente que es por conocimiento o por el hecho de ser una persona ya conocido en el mundillo? O sea, no es lo mismo No, a lo mejor, evidentemente, poner de entrenador en un primera o un segunda a lo mejor a Maxi Barrera, que es conocido en el fútbol canario, en el fútbol de tercera división, que poner a lo mejor pues a Juan Carlos Valerón, ¿no? Que ha sido un referente en el fútbol mundial, casi podemos decir. Pero eso no quiere decir de por sí, y que el ejemplo no tenga nada que ver, ¿no? Para ser un buen entrenador o no, simplemente que tienes un reconocimiento previo mayor que el otro, o no crees que sea así. no, yo creo que no, o sea, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que abre las puertas, pero no por conocimiento, sino por, obviamente, hay muchos entrenadores que han sido futbolistas que tienen muchísimos conocimientos. Está claro que no podemos meter a todo el mundo en un saco, pero sí es cierto que la puerta está abierta para el exfutbolista. Está abierta la puerta prácticamente de par en par, ¿no? Incluso para obtener los títulos. Está abierta de par en par. No hay las mismas condiciones si has sido futbolista profesional, así no ha sido. Ya ahí te empiezo a dar la respuesta de cómo se mide esto. Y es así de sencillo. Es difícil de decir y es complicado porque, pero sí es verdad que el aspecto afectivo que genera el exfutbolista te abre las puertas de par en par, sobre todo en los clubes donde has estado, ¿no? Muchos dirigentes se piensan que un grandísimo futbolista es un gran entrenador y puede ser, claro que puede ser, pero hay grandísimos entrenadores que no han sido grandes futbolistas, pero grandísimos entrenadores, muy buenos entrenadores. Entonces, Y también al revés, o grandes al revés, sí, futbolistas sí. que después como entrenadores pues no les ha ido bien, ¿no? O no ha sido su... Porque yo siempre lo digo, es que al final creo que sí tienen una ventaja, ¿no? Conocen el fútbol profesional desde dentro, aunque lo conocen desde otro punto de vista. Y normalmente pues el jugador es egoísta y te pasas al bando contrario donde casi tienes que ser todo lo contrario, con lo cual aquí hay un choque de dos posturas diferentes dentro de lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver. Es fútbol, pero ser un futbolista y ser un entrenador son dos profesiones totalmente distintas. Te pongo el ejemplo que siempre pongo. A ver, el que reparte pan le llamamos panadero, pero el panadero es el que lo hace. Son dos profesiones distintas. Uno es repartido de pan y el otro es panadero. El que lo hace es panadero. Entonces, por mucho que llamemos panadero al que reparte pan, no es panadero. Entonces, el futbolista no es entrenador y el entrenador no es futbolista. Entonces, al final son dos profesiones muy distintas que no tienen nada que ver. Tú puedes ser un mago con el balón y tenemos a uno de los mejores, si no el mejor jugador del mundo, que es Diego Armando Maradona, que ha sido un mago con el balón y que de entrenador le ha ido ahí, se le ha complicado un poco la cosa al hombre. Entonces, claro, tienes que entender que no tiene nada que ver. De hecho, yo he tenido muchos futbolistas importantes que han sido profesionales que le pregunto, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a sacar los títulos? Y tal. Y dice, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para ser entrenador, yo no sirvo para que la gente se esté cabrando conmigo, me estén pitando fuera, dimisión o la directiva. Es que el mundo del entrenador no es solamente llegar al campo, poner cuatro conos, decir, venga chicos, a divertirse y el domingo hacemos una alineación. El mundo del entrenador y en estas categorías es tela, tienes que aguantar y tienes que ir toreando muchísimos toros, muchísimos, día a día. Bueno, ahora con todo este tiempo, eh, no sé si te estás reciclando un poco con alguna cosa, si estás leyendo algo, me refiero evidentemente referente al fútbol, o estás desconectando un poquito.
Pues mira, estoy viendo mucho fútbol de tercera división, incluso de regionales he visto un par de partidos que he conseguido grabado y demás, y viendo futbolistas, he visto fútbol de mi propio equipo, he intentado analizar un par de partidos que ya tenía analizados, verlos otra vez, y luego estoy haciendo un poco hincapié en el sistema defensivo. Sí, es verdad que es algo que en los últimos años he intentado que mejoren mis equipos. Han sido equipos que son muy goleadores, pero que han sido muy goleados en prácticamente todos los años. Y este año hemos conseguido bajar muchísimo el nivel de goles en contra, hemos conseguido una solidez defensiva y estoy intentando encajar un sistema defensivo dentro de lo que queremos ofensivamente, ¿no? Y un poco leyendo, escuchando, viendo vídeos y un poco sacando unas ideas nuevas, intentar trabajar otro método de trabajar el sistema defensivo. Antes me dijiste que era lo primero, ¿no? Y estoy haciendo mucho hincapié en eso ahora mismo. Muy bien. Hablando de diferentes aspectos ya para ir casi terminando, ¿algún futbolista de los que has tenido en tus filas que para ti ha sido lo mejor, el mejor, pero no por ello tiene que ser el mejor futbolista? Es una expresión un poco complicada, ¿no? Porque me refiero justamente a eso, ¿no? A que ha sido a lo mejor alguien que te ha sorprendido, que no sé cómo explicarte la pregunta, pero no va solo por decir, oye, sí, yo el mejor que he tenido ha sido este futbolista, que es algo evidente que lo vemos todos, pero más allá de eso, ¿hay algún futbolista que te ha sorprendido, que te llevarías a cualquier equipo contigo? No sé. Puede ser que sea también un jugador hasta que no hayas tenido en tus filas, que lo hayas tenido en contra, a lo mejor. Sí. Son muchos, la verdad es que son muchos y yo tengo debilidad por los mediocentros. Para mí el pivote es un futbolista esencial, es clave en el juego, en interpretar el juego ofensivo y defensivo. El futbolista que juega en el medio es clave y recuerdo Enrique Castaño, Javi Navarro, Futre, son futbolistas que en esa zona del campo, son futbolistas que marcaron la diferencia para mí. Seguramente se me quedan muchos atrás, he tenido muy buenos futbolistas y como decías tú, seguramente mucho más importantes o determinantes en ciertas zonas, en defensiva, ofensiva, pero yo creo que estos tres futbolistas, la forma de entender el fútbol, la forma de leer el fútbol, iban un paso por delante, siempre sabían dónde pasarla, siempre sabían si controlar o meter conducción, si moverse sin balón. O sea, son tres futbolistas que yo tendría siempre en mis equipos, siempre. Muy complicado. No sé si coincidieron en tu Lanzarote Enrique Castaño y Javi Navarro o no coincidieron. No, ojalá, lo intenté por todos los medios, pero Javi no se me escapó, el San Fernando lo cogió y se me escapó. Porque Javi estuvo en el Lanzarote, pero no recuerdo ahora yo bien qué temporada fue, si fue contigo o fue... No, Javi estuvo la temporada anterior con Adolfo Pérez y después fiché yo y Javi fichó en el San Fernando, se volvió a casa o sea, volvió al trabajo que tenía excedencia y ya fue imposible ficharlo. Pero sí, sí quisimos ficharlo, sí. Él se ríe, le lanzamos 1.500 ofertas, pero nada, No había nada, forma. era imposible y no pudimos. Y todos los años lo mismo, ¿eh? Yo siempre se lo digo a Javi que él cuando quiera juega conmigo, muchos futbolistas. Yo en el San Fernando tuve muy buen equipo, muy buenos futbolistas, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel humano. Tenía futbolistas de muchísima calidad y hicimos, yo creo que un año curioso, en el San Fernando. Yo creo que el año empezó Suso un año espectacular, luego en diciembre pasó todo lo que pasó y era muy difícil mantener ese nivel porque al final éramos dos entrenadores un poco distintos y demás, y el futbolista siguió al mismo nivel. Ese año los chicos tuvieron el mérito de hacer el primer año de San Fernando en tercera división, si no recuerdo más, quedamos quinto. Quinto, ¿Fue sí. el primer año ese que Suso no terminó? ¿Fue el primero? Sí, el primero, sí, sí, sí. Ah, perfecto. Sí, 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 No tenía ahora. Recordaba que el primer año en tercera sí. del San Fernando fue con Suso, pero pensé, claro, ahora yo ya han pasado un poco los años y uno no está bien ubicado Sí, de sí, sí. ciertas cosas. En el San Fernando ha llovido bastante también, han pasado cosas muy curiosas. La temporada de Julio Suárez fue también una temporada pues interesante por muchas fases. Y bueno, pues también esa de la que nos habla, la de Tino Denis, que también, pues, esta es una pregunta o una frase villa que no sé si la compartes. Dicen que no eres entrenador hasta que te despiden. Y ahora que estamos hablando de estas cosas justamente, ¿compartes esa frase?
Pues seguramente he tenido la fortuna de que nunca me han, a ver, nunca me han cesado, que es diferente de no contar contigo. Sí, es verdad que no Exacto. han contado conmigo. Bueno, en el San Fernando no contaban conmigo para el siguiente año. Yo estuve, no sé, yo llegué ahí como un parche y me intenté hacer lo mejor posible, pero era un parche desde que llegué hasta que me fui, Ujú. ¿sabes? El proyecto era otro año, yo estuve como un parche, yo llegué con Carlos Warden, a los meses de yo llegar, Carlos ya había anunciado la salida, fue un pequeño revuelo ahí que no. A ver, la continuidad mía en San Fernando nunca la contemplé yo ni nunca la contempló San Fernando. Entonces, situaciones de esas te hacen mejorar, sí, pues te hacen decir, oye, pues no eres tan bueno o no lo estás haciendo bien, porque si no te quieren es porque no lo estás haciendo bien o porque no lo has hecho bien, porque si no te querrían, ¿no? Y al final te hacen mejorar en ese sentido. En una institución, me imagino que sobre todo si es como casi todas en el fútbol, que son injustas, si es injusta yo creo que te tocan la moral y puedes mejorar muchísimo y puedes ser mejor entrenador. O sea que puedo estar de acuerdo. Bueno, para ir terminando, ahora sí, un campo de fútbol que para ti es, pues digamos, tu preferido. Uf. Para Del mí, fútbol canario hablamos, ¿vale? sí, 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 pues es que tengo dos, y casualmente los dos en la misma isla. Para mí, me estás hablando como terreno, no como ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, con todo lo que le conlleva un campo de fútbol que tú digas, este me hace sentir especial, es un campo que no sé, que te atrae, va, básicamente por el motivo que sea. Bueno, yo creo que los dos campos más atractivos que hay, para mí, ojo, que igual alguien se ofende, o sea, para mí los dos más atractivos que hay es Mirca y el Silvestre Carrillo, o sea, el Virgen de la Nieve y el Silvestre Carrillo. Yo creo que son dos estadios espectaculares a la vista y que con dos ambientes espectaculares. Obviamente, como ambiente me quedo con el del Paso, como ambiente, pero los dos campos que siempre dices, oye, pues tienes que ir al Virgen de las Nieves o tienes que ir al Silvestre Carrillo, son dos campos que todo el mundo le gusta ir y gusta jugar y le gusta el ambiente y son buenos. Bueno, es una pregunta complicada casi para terminar, pero responde lo que tú creas. ¿Alguna espinita digamos, de algún equipo que te gustaría entrenar algún día? Eh, y la espinita porque he estado y... No, porque a lo mejor, bueno, a lo mejor quitemos lo de espinita, sí, a lo mejor Ah, puede ser algo que tengas ahí de, oye, algún día me gustaría pues poder entrenar a este equipo como algo ya personal, ¿no? la verdad es que sinceramente, no vivo el fútbol un poco por equipo, vivo un fútbol porque me gusta. Yo obviamente eh, te decía antes, soy muy del San Pedro, soy muy del Santa Brígida, Los que te dieron la soy, oportunidad, ¿no? claro, soy de esos equipos porque la gente se portó muy bien conmigo, me dieron la oportunidad y soy muy de ellos, ¿no? Sí me gustaría entrenar, porque al San Pedro sí me gustaría entrenarlo algún día. Sí, 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 sí me encantaría. Tuve la mala suerte de entrenarlo en el descenso, en los 7 últimas jornadas del descenso, de preferente a tercera, era yo el entrenador, y no pudimos completar, nos quedamos a un punto de la salvación y no pudimos completar la salvación. Y esa quizás es la espirita más clavada que tengo de todas. El resto, he sido feliz donde he estado, lo he pasado mejor y peor, pero he sido feliz. Y luego no hay ningún equipo que diga yo, oye, pues me muero por entrenar. Obviamente, si es un equipo de superior categoría, pues encantadísimo, ¿no? Pero tampoco, te digo, yo vivo el fútbol de una forma diferente, yo siempre lo digo, me encantaría en poco tiempo empezar a entrenar en la base, en Alevines, y vivir esa experiencia que no la he vivido. Esa sí es una experiencia que tengo clavada desde siempre, que es entrenar Alevines, entrenar infantiles. Me encantaría. Ahora mismo estoy en otras historias, pero desde el momento en el que tenga una pausa y decida no volver a entrenar, me pongo a entrenar a los chavales, que lo tengo clarísimo. Para terminar, esta sí ya es la última. ¿Algún referente dentro de los banquillos, algún entrenador que para ti pues es una guía a seguir? No, leo mucho a Marcelo Bielsa, leo muchísimo a Unai Emery, veo muchas cosas de ellos, quizás de Marcelo Bielsa y de Unai Emery, son los dos que más me llaman la atención, por la forma de entender el fútbol, por la forma, sobre todo Unai Emery por la forma de trabajarlo, ¿no? Y Marcelo Bielsa también.
Y luego Marcelo Bielsa, yo creo que la mentalidad que tiene, el primar, el jugar bien por encima de cualquier cosa, Marcelo Bielsa podría haber sido un entrenador resultadista y haber entrenado al Barça, al Madrid, y a donde quisiera, ¿no? Y por ser valiente, y ser valiente le ha costado tener una trayectoria más limitada, por así decirlo, que es una trayectoria buenísima, pero podría haber sido de los mejores entrenadores. Ahora está muy de moda Jurgen Klopp y Guardiola, y son grandísimos entrenadores, pero quizás esos dos, Bielsa y Emery, son los que me hacen más tilín. Muy bien. Maxi, muchas gracias por tu tiempo. No sé si ya tienes la pregunta por ahí o prefieres enviármela en un rato, como tú prefieras, ¿eh? Te la envío porque la verdad es que es complicado sin saber quién es, pero no sé si voy a preguntar algo que después no le Mira, gustas. te voy a dar una pista que a casi nadie le he dado. Si no pasa nada, es una pregunta para un entrenador de tercera división también. Ah, vale, pues entonces, vale, perfecto. Te la mando, Me la te la manda. mando. Maxi, muchas Vale, gracias, que vaya bien, a ver en qué queda todo esto. Nos alegra saber que a un amigo del fútbol, como yo los denomino, no nos conocemos mucho, pero sí dentro de esto del fútbol nos conocimos en los terrenos de juego, de entrenamiento más bien. Y me alegra que cuando uno echa un vistacito a cómo les va por ahí, por donde andan, pues te vaya bien y te estén saliendo las cosas bastante bien. Un abrazo grande y gracias por este ratito. muchas gracias a ti por el interés. Un abrazo, Odiseo. Saludos, hasta Gracias. luego. Saludos.